Doy la bienvenida a toda la comunidad latinoamericana. Soy Joan Josep Solaz Portolés, profesor titular de Didáctica de las Ciencias Experimentales en la Universidad de Valencia, España. La Universidad de Valencia es de las más antiguas del Estado español, de las más antiguas de Europa. Tiene en la actualidad más de 55.000 alumnos y es la tercera universidad más importante de España, tanto en alumnos como en la calidad de su producción investigadora. Quiero también en estos momentos agradecer a la organización de este congreso la oportunidad que me brinda de participar en él, y quiero agradecer en particular la amabilidad por su invitación al profesor, al doctor Franklin Salas. Y dicho todo esto y sin más preámbulos, pasamos a nuestra exposición, que es fruto de un trabajo compartido. En estos momentos yo soy el representante de la universidad, pero quiero hacer saber que toda esta exposición, todo este trabajo surge de un grupo que estamos elaborando un proyecto de cierta amplitud y que cuenta con más de 10 investigadores de la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia. Bien, pasamos pues a la exposición. Muchas gracias. Bien, así pues, iniciamos nuestra conferencia que hemos titulado Pensamiento crítico y pensamiento divergente, pilares de la educación científica. Aquí tienen mis datos y mi correo de contacto por si alguno de ustedes quisieran ponerse en contacto conmigo o con nuestro grupo. Mostramos a continuación el esquema de nuestra exposición, que consta fundamentalmente de, como ven, de 10 puntos. Iniciamos nuestra exposición a partir del concepto de alfabetización científica y de su importancia social y económica, en tanto que permite la formación de ciudadanos responsables. Ahora bien, esta alfabetización científica se ha comprobado que presenta, independientemente del país en el que nos encontremos, presenta dificultades. Presenta dificultades de diversa índole. Entre otras, estas dificultades tienen su origen en las creencias epistemológicas de los ciudadanos, en este caso estudiantes, así como en los déficits que se producen en la enseñanza en relación con la creatividad, más concretamente la creatividad científica. Seguidamente veremos las concomitancias entre estas creencias epistemológicas y el pensamiento crítico. Asimismo, veremos la asociación encontrada entre creatividad científica y pensamiento divergente. Pero
¿Sabemos realmente qué es el pensamiento crítico? ¿Conocemos sus características? ¿Conocemos su forma de evaluarlo? Esto mismo es válido para el pensamiento divergente. ¿Realmente el profesorado conoce qué es el pensamiento divergente? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se fomenta? Bien, y cuando lleguemos precisamente al punto número 7, discutiremos qué se ha hecho a grandes rasgos en el mundo educativo en relación con el pensamiento crítico y qué se ha hecho también en la educación en relación con el pensamiento divergente. Finalmente, nos centraremos, para acabar, en el papel que puede desempeñar el pensamiento crítico en la educación científica y cómo podemos mejorar, fomentar, desarrollar, aplicar el pensamiento crítico en un currículum científico. Y para acabar, hablaremos sobre qué papel tiene que jugar el pensamiento divergente en la educación científica y cómo este papel se halla muy ligado a unas actividades o a unas metodologías, probablemente con más incidencia en las metodologías, y más específicamente en una metodología, que es la denominada aprendizaje por indagación. La comunidad científica y la comunidad educativa parecen estar de acuerdo en que la alfabetización científica es uno de los principales objetivos de la enseñanza de las ciencias. Y esto es así porque la sociedad nos demanda formar ciudadanos responsables, formar ciudadanos capaces de tomar decisiones responsables en campos tan diversos como decisiones medioambientales, decisiones de la salud, decisiones políticas. En todas ellas puede desempeñar un papel muy importante, de hecho desempeña un papel muy importante, la alfabetización científica. Muchos autores han intentado definir el concepto de alfabetización científica. Probablemente la definición más utilizada es la que se empleó en el informe PISA de 2009 encargado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. En concreto, esta definición nos indica que la alfabetización científica es la capacidad de un individuo de utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas, adquirir nuevos conocimientos, explicar fenómenos científicos y sacar conclusiones basadas en evidencias respecto de temas relativos a la ciencia, así como comprender los rasgos específicos de la ciencia como forma de conocimiento y búsqueda humana, también ser conscientes de cómo la ciencia y la tecnología dan forma a nuestro mundo material, intelectual y cultural, y además tener la voluntad de involucrarse en temas relativos a la ciencia y con ideas científicas como un ciudadano reflexivo. Queremos destacar de esta definición tres aspectos. Por una parte, la incidencia, la importancia de los conocimientos y procesos de la ciencia y su aplicación en la vida cotidiana, y
el conocimiento sobre la naturaleza del propio conocimiento científico, es decir, de cómo se genera el conocimiento científico. Esto es fundamental en la alfabetización científica. Quiero destacar en este punto que un presidente de la Academia Americana para el Avance de la Ciencia ha llegado a decir que en la enseñanza de las ciencias lo más importante es la capacidad que pueden adquirir los estudiantes de aplicar los procedimientos científicos. Es decir, este señor ha puesto por delante los procedimientos a los contenidos, es decir, los procedimientos a los conceptos. Bien, sabemos todos que sin los primeros, es decir, sin los conceptos, no podemos aplicar adecuadamente los procedimientos, pero soslaya la importancia mayor de los procesos de la ciencia, de los procedimientos científicos sobre los conceptos. Suponemos que quiere indicar que antes que memorizar conceptos es mucho mayor la importancia de saber aplicarlos. Bien, por último, en este aspecto, queríamos destacar un componente transversal de la alfabetización científica, que son las habilidades de razonamiento científico. Estas habilidades de razonamiento científico, muy vinculadas con los procesos de la ciencia, obviamente, suponen la aplicación de los principios de la lógica a los distintos procesos de la ciencia, como la formulación de preguntas de investigación, la emisión de hipótesis, el diseño de experimentos, el análisis de los resultados, la elaboración de conclusiones, la comunicación de estas. Y estas habilidades se ha comprobado que donde más se desarrollan es en metodologías basadas en desarrollo de la competencia indagativa, es decir, lo que se conoce resumidamente mediante el aprendizaje basado en la indagación. Bien, como ya hemos indicado, la alfabetización científica presenta dificultades cuyo origen puede ser muy diverso, pero queremos incidir aquí en dos aspectos que desde nuestro punto de vista resultan muy relevantes. Estos aspectos son las denominadas creencias epistemológicas y la creatividad científica en las aulas. En relación con las creencias epistemológicas, indicar que las creencias que tienen los estudiantes sobre el conocimiento y cómo se genera es lo que se conoce habitualmente como creencias epistemológicas. Muy importante. Una gran parte de la ciudadanía muestra una tendencia destacable a la aceptación de supuestos, de paradigmas, de creencias que no tienen base epistemológica, es decir, que no son aceptadas por la comunidad científica. Estas creencias pueden encontrarse en la bibliografía clasificadas de diferentes formas, pero digamos que las tres más importantes
las tres creencias infundadas, injustificadas epistemológicamente, son las más importantes son las pseudociencias, los fenómenos paranormales y las teorías conspirativas. Estas tres suponen, como veremos posteriormente, una verdadera barrera para el avance de la alfabetización científica en las aulas y en la sociedad. El segundo aspecto que queríamos destacar aquí está vinculado a la creatividad general y a la creatividad científica en particular. Hay estudios que muestran que la mejora en la alfabetización científica supone desarrollar la capacidad de nuestros estudiantes de utilizar sus conocimientos científicos de forma creativa, sobre todo en la vida cotidiana, en la resolución de problemas cotidianos y en su toma de decisiones, por ejemplo, en cuestiones medioambientales, en cuestiones vinculadas con la salud, las vacunas. Es evidente que la ciencia puede y debe fomentar la creatividad y que la enseñanza en la escuela debe orientarse, como ya se recoge en algunos currículums de ciertos países, hacia la creatividad científica. De hecho, hay quienes defienden que la creatividad científica debería ser un componente esencial de la ciencia en la escuela. Creemos que en este punto es necesario aclarar qué entendemos por pseudociencias, qué entendemos por fenómenos paranormales y qué son teorías conspirativas. Las pseudociencias constituyen un conjunto de ideas bien conocidas, por otra parte, la astrología, el creacionismo, la reencarnación, el espiritismo, etc. Que se caracterizan porque suelen utilizar procedimientos de naturaleza no científica para justificar sus propuestas. Ahora bien, sus defensores las defienden como científicas. Sin embargo, es bien conocido que las pseudociencias utilizan en muchos casos el principio de autoridad, anécdotas, causas naturales inabordables. Sus defensores dicen verificar sus hipótesis bajo condiciones que imposibilitan repetir pruebas o sencillamente son incontrastables. No es de extrañar que un gran filósofo de la ciencia, el argentino don Mario Bunge, definiera la pseudociencia como cuerpo de creencias y prácticas cuyos cultivadores desean ingenua y maliciosamente dar como ciencia, aunque no comparten con esta ni el planteamiento, ni las técnicas, ni el cuerpo de conocimientos. Muy importante. Avisar a los estudiantes, avisar a la sociedad que ciertas pseudociencias pueden y están generando problemas en la ciudadanía que pueden llegar a ser peligrosos incluso para la salud de las personas. Estamos hablando de ciertas pseudociencias relacionadas con la medicina que están vendiendo terapias que dicen curar el cáncer, por ejemplo.
Bien, en cuanto a los fenómenos paranormales, los definimos como acontecimientos o procesos que, desde un punto de vista científico, son inviables porque violan los principios básicos de la ciencia. Algunos ejemplos son la telepatía, la adivinación, la percepción extrasensorial o los fantasmas. La prevalencia de las creencias en fenómenos paranormales en la sociedad se asocia a un sesgo generalizado hacia la percepción de vínculos causales en los que no hay pruebas contundentes y aparece una ilusión, la denominada una ilusión de la causalidad, una ilusión causa-efecto. Afortunadamente, como ocurre con las pseudociencias, la formación, el mayor nivel educativo hace reducir estas creencias. Por último, hablaremos de las teorías conspirativas. Las teorías conspirativas son explicaciones de sucesos relevantes que suelen implicar complots secretos de grupos poderosos o mafiosos, malévolos, que han apoyado estos complots. Estas explicaciones no se pueden verificar, incluso en ocasiones son inverosímiles o de poca o de ninguna consistencia epistemológica. Por poner un ejemplo de teoría conspirativa, hay muchos y algunos bien recientes. Puede ser que en el asesinato de John F. Kennedy no participara solamente el señor Oswald, sino toda una red mafiosa. Obviamente esto no ha sido constatado, no hay ninguna prueba que permita constatar esta afirmación. Señalar que a lo largo de la historia las teorías conspirativas han estado presentes en el discurso social y político. Han sido responsables de genocidios y revoluciones y actualmente están llevando a muchas personas a rechazar la medicina convencional y el cambio climático antropogénico. Muy relevante. Un segundo aspecto que está dificultando la alfabetización científica de la ciudadanía es el escaso uso de la creatividad científica, de la creatividad en las aulas de ciencias. Nadie puede discutir el papel de la creatividad en los procesos de generación de conocimiento en la ciencia y en la tecnología. Nadie puede afirmar que los científicos no sean creativos. No obstante esto, en el campo educativo hay estudios que muestran que el profesorado en general y de ciencias en particular tienen concepciones erróneas sobre la creatividad. No llevan a cabo actividades creativas en el aula. E incluso se ha comprobado que tienen grandes dificultades. El profesorado de primaria y de secundaria, incluso, para distinguir actividades creativas de las meramente reproductivas.
Por otra parte, cuando se hacen estudios en el alumnado, resulta muy destacable que no sitúan nunca a las ciencias como asignaturas donde se desarrolle, se fomente la creatividad. Esto realmente es muy preocupante. Analizaremos ahora el estrecho vínculo existente entre las creencias epistemológicas que tienen nuestros estudiantes y el pensamiento crítico, y su pensamiento crítico, es decir, sus ideas, sus reflexiones críticas. En primer lugar, decir que se ha mostrado una clara asociación entre las creencias epistemológicas y la habilidad para pensar críticamente, de tal manera que los estudiantes que muestran unas mejores destrezas de pensamiento crítico tienen niveles de creencias epistemológicas más elevados, es decir, tienen unas creencias epistemológicas más elaboradas, más sofisticadas, más correctas, menos ingenuas. Por otra parte, diversos estudios señalan los beneficios potenciales en la reducción de creencias epistemológicamente injustificadas, esto es, creencias en pseudociencias, creencias en fenómenos paranormales, creencias en teorías conspirativas. Una reducción de estas creencias mediante la aplicación de programas específicos de formación en pensamiento crítico. Podemos citar como ejemplo que la promoción del pensamiento crítico en estudiantes universitarios redujo significativamente sus creencias en pseudociencia y fenómenos paranormales. Un estudio llevado a cabo en los Estados Unidos. Hablaremos ahora de la relación encontrada entre la creatividad científica, y el pensamiento divergente. Hay muchos estudios que ponen en evidencia que el pensamiento divergente es vital en la realización de tareas creativas. De hecho, se ha constatado que la formación específica en actividades que fomentan, que desarrollan el pensamiento divergente, mejora de forma apreciable la creatividad científica. Por ejemplo, en actividades de indagación científica. Ahora bien, en esto probablemente incidiremos después, que la creatividad no se desarrolla única y exclusivamente a partir del pensamiento divergente, se requiere un nivel de pensamiento convergente. Es decir, a partir de un umbral de pensamiento convergente es cuando actúa o puede actuar el pensamiento divergente para generar creatividad científica. El concepto de pensamiento crítico está siendo últimamente muy utilizado en campos diversos, pero específicamente en el campo de la didáctica de las ciencias. Sin embargo, cabe preguntarse si sabemos realmente qué es el pensamiento crítico. Bien, llegado a este punto, intentaremos aproximarnos al concepto de pensamiento crítico. En primer lugar, señalaremos que el pensamiento crítico es un constructo muy complejo y diferenciado de otros
constructos cognitivos como puede ser la inteligencia, como puede ser la personalidad, etc. Ha habido diferentes intentos de definirlo. Una de las definiciones más breves y entendedoras que podemos dar es que el pensamiento crítico constituye un conjunto de procesos que permiten tomar una decisión bien fundamentada en cuestiones o problemas conflictivos, de cualquier tipo, científicos o no científicos. También se ha constatado que en este constructo aparecen dos dimensiones, dos grandes dimensiones, que son las destrezas del pensamiento crítico y la disposición hacia el pensamiento crítico. Por cierto, la segunda, la disposición, es mucho más difícil de medir, de evaluar, que la primera, que es mucho más complicada. Las destrezas del pensamiento crítico son mucho más difíciles de evaluar. Afortunadamente hay muchos estudios que ponen de relieve la estrecha relación entre ambas, entre destrezas y de disposición. Con lo cual, en muchas ocasiones, puede bastar determinar la disposición hacia el pensamiento crítico para saber que un sujeto, un estudiante, seguramente tiene destrezas de pensamiento crítico. Bien, es verdad que en muchos casos una disposición, puede no implicar la otra, pero, repito, hay muchos estudios, que muestran una correlación significativa entre ambas dimensiones. Bien, por otra parte, el pensamiento crítico está asociado a destrezas cognitivas de alto nivel, por tanto, requiere madurez en el desarrollo cognitivo. Esto hay que tenerlo en cuenta en los distintos niveles educativos, cuando podemos llevar a cabo actividades que fomentan el desarrollo del pensamiento crítico, porque requiere destrezas cognitivas de alto nivel. Destacar que se ha visto que las actividades en las cuales se desarrollan las estrategias metacognitivas, como pueden ser estrategias de evaluación y de planificación, suponen una mejora del pensamiento crítico de los sujetos. Por tanto, mejores estrategias metacognitivas implica mejor pensamiento crítico. Hay un estrecho vínculo entre ambos constructos. Y finalmente, destacar en esta breve aproximación al pensamiento crítico, que una de las primeras psicólogas cognitivas que planteó un modelo del pensamiento crítico, la señora Kuhn, en este modelo, el modelo propuesto por la señora Kuhn, este modelo se fundamenta en tres pilares. Pilar metacognitivo, un pilar metaestratégico y un pilar epistemológico. Sobre estos pilares, afirma la señora Kuhn, se asienta la construcción del constructo pensamiento crítico. Es decir, sobre el conocimiento que tenemos de nuestra propia cognición, metacognición, del conocimiento que tenemos sobre nuestras estrategias, metaestrategias, y del conocimiento que tenemos sobre cómo se genera el conocimiento, sobre cómo se genera el aprendizaje, por ejemplo, por tanto, epistemológico. Esos tres pilares son los básicos en la sustentación del pensamiento crítico. Es muy importante recordarlo.
En cuanto al pensamiento divergente, podemos definirlo como la capacidad de producir respuestas o soluciones diferentes a una cuestión o problema. En contraposición al pensamiento divergente, encontramos el pensamiento convergente, que utiliza los conocimientos ya existentes o métodos conocidos para analizar la información y obtener la mejor respuesta posible. Indicar que todo proceso creativo requiere de ambos, del pensamiento divergente y del pensamiento convergente. El pensamiento divergente se encarga de generar múltiples ideas o soluciones alternativas a esa cuestión o problema. El pensamiento convergente se encarga de, a partir de nuestros conocimientos previos, seleccionar la que puede considerarse más adecuada. Por tanto, de la combinación de ambos pensamientos, de ambos constructos, de esta combinación, se produce la creación, la capacidad creativa. Bien, en cuanto al pensamiento divergente, que es el que nos ocupa, destacar que tiene 3 dimensiones. Pueden encontrarse estas dimensiones en múltiples artículos. La fluidez, la flexibilidad y la originalidad. La fluidez hace referencia a la capacidad de generación de múltiples ideas en situaciones diferentes. La flexibilidad supone fundamentalmente la adaptación de esas ideas a distintos contextos. Y por último, la originalidad resulta de la capacidad de producir respuestas poco comunes a esas cuestiones o problemas. Abordaremos ahora la cuestión del pensamiento crítico en la educación. Comenzaremos por la visión del profesorado. La visión del profesorado muestra que tienen un desconocimiento importante de lo que es el pensamiento crítico y, sobre todo, reconoce el profesorado que no se aborda adecuadamente en el aula, no se trata habitualmente o adecuadamente en el aula. Por otra parte, las concepciones, los modelos pedagógicos del aprendizaje sitúan el pensamiento crítico, sitúan al pensamiento crítico dentro o como un personaje, un componente dentro del denominado modelo de aprendizaje autorregulado. Demos una visión de este modelo. Este modelo podemos considerarlo como un modelo de capas. En una primera capa tenemos estamos hablando del aprendizaje, en una primera capa tenemos la regulación que efectúa un sujeto que aprende de la información. La primera capa, regulación de la información que recibe. En esta etapa juegan las estrategias cognitivas. Ahora viene una segunda capa. En la segunda capa del modelo tenemos la regulación de los procesos de aprendizaje. Por tanto, ahora juegan las estrategias metacognitivas. Y finalmente, tenemos una tercera capa en este modelo, que son o es la capa de la regulación personal, esta ya es individual,
de cada sujeto en particular. En esta etapa se produce una selección de objetivos, de fines y de recursos. Este sería a grandes rasgos el modelo de autorregulación del aprendizaje. Pues bien, el pensamiento crítico es un componente dentro de este modelo. Indicar también que, para los educadores, que el pensamiento crítico se puede evaluar y se dispone de muchos instrumentos en la bibliografía. Por cierto, se pueden evaluar las destrezas y la disposición. Y recordemos que es más fácil evaluar la disposición que las destrezas. Decir también que en la actualidad ya hay muchos países anglosajones, de la comunidad anglosajona sobre todo, que consideran al pensamiento crítico como una competencia básica en la formación ciudadana. Por tanto, digamos que impregnan el currículum de pensamiento crítico. Y por último, indicar que el pensamiento crítico se puede enseñar y se puede aprender. Consecuentemente, debería formar parte de lo que se denomina conocimiento didáctico del contenido del profesorado. ¿Qué podemos decir de la educación y el pensamiento divergente? Bien, podemos partir del decálogo que plantearon Gallivan y Hodler en 2012 para desarrollar el pensamiento crítico en las aulas. Entre este decálogo destacamos unos cuantos puntos que pueden ser, recordemos, para desarrollar el pensamiento crítico: entornos seguros y acogedores en los que se fomenten y respeten las aportaciones de los alumnos. Debemos dejar a los alumnos tiempo suficiente para pensar sus actividades. Se deben explorar los conceptos y las prácticas de múltiples formas que preferiblemente sean naturales y divertidas. Se debe proporcionar un gran número de recursos instruccionales. Se debe permitir la interacción entre estudiantes y compartir los resultados obtenidos en las evaluaciones. Bien, todos estos aspectos evidentemente suponen un desafío a los currículums tal y como normalmente están establecidos. En consecuencia, si queremos desarrollar el pensamiento divergente, hay que elaborar nuevos currículums. Destacar que el pensamiento divergente se puede evaluar y que se pueden encontrar en la literatura test que miden tanto la autopercepción de su uso, es decir, qué piensan los estudiantes sobre su pensamiento divergente, como también hay pruebas específicas que permiten medir la capacidad de pensamiento divergente que tiene un estudiante. Ahora ya específicamente nos centramos en el papel que el pensamiento crítico puede desempeñar en la educación científica. Pues bien, permite analizar, racionalizar con lógica, detectar falacias en los argumentos, tomar decisiones, valorar la credibilidad de la información, emitir hipótesis, formular conclusiones. Consecuentemente, el pensamiento crítico puede reducir las creencias injustificadas epistemológicamente, es decir, puede reducir las creencias en pseudociencias, en fenómenos paranormales y teorías conspirativas. En consecuencia, las actividades de aprendizaje deben de ser capaces en ciencias
de desarrollar el pensamiento crítico. Podemos mencionar aquí algunas estrategias o actividades didácticas que facilitan el pensamiento crítico y que han sido puestas a pruebas ya con éxito. Estas actividades o estrategias son, obviamente, los procesos de indagación científica, discusiones en el aula, análisis de cuestiones sociocientíficas que resultan interesantes de forma puntual, porque, por ejemplo, constituyen información o forman parte de la información diaria, la que aparece en los medios, construir argumentos y contraargumentos basados en pruebas, formular preguntas de investigación, contestar preguntas desafiantes, resolver problemas, muy importante, resolver problemas reales de carácter no académico, es decir, no los problemas que vienen en los libros de texto, sino problemas reales, cotidianos, que suelen ser abiertos, sin datos, sin un procedimiento de resolución conocido. ¿Qué puede hacer el pensamiento divergente en la educación científica? Pues bien, se ha visto que el pensamiento divergente y el pensamiento convergente están correlacionados con la competencia indagativa, es decir, con la competencia de indagación en ciencias. Y además esta última está asociada a la creatividad científica. Por tanto, es fundamental el pensamiento divergente para que nuestros estudiantes puedan aplicar los procesos de la ciencia. Por otra parte, hay resultados en la literatura que muestran que el rendimiento de la creatividad científica se mejora tras programas de formación en estrategias del pensamiento divergente. Y muy importante, de estos programas se benefician tanto los estudiantes de bajo potencial creativo como los de alto. Se benefician todos. Y por último, destacar los efectos positivos que tienen el desarrollo del pensamiento crítico de los juegos, es decir, de la gamificación, del uso de tecnologías de la información, naturalmente del aprendizaje, cuando se utilizan metodologías relacionadas con la indagación científica o metodologías basadas en el desarrollo de proyectos. Todas estas actividades o metodologías fomentan el pensamiento divergente. Para acabar esta exposición, querríamos formular una conclusión final que recogiera toda la información que se ha proporcionado hasta aquí. El siguiente párrafo tiene ese objetivo. Parece que el pensamiento crítico y el pensamiento divergente constituyen los más sólidos pilares en la construcción de la alfabetización científica. Naturalmente, los pilares se levantan con adecuadas estrategias y recursos instruccionales que prepara el profesorado. Y para esto se requiere que los docentes comprendan y asimilen las virtudes de ambos constructos en su conocimiento pedagógico y posteriormente impregnen el currículum de actividades o metodologías que fomenten ambos constructos. Bien, agradecerles su atención y pueden ponerse en contacto conmigo para cualquier pregunta en cualquier momento. Muchas gracias desde Valencia, Universidad de Valencia, España.